Sí, muy buenas tardes. Quiero agradecer por la invitación que me están haciendo a participar en este diplomado de expertos. Quiero en particular agradecer a Daniel Oliva y bueno, a todo el equipo de la Universidad Carlos III y del diplomado de expertos en derechos indígenas por permitirnos compartir con ustedes el resultado de nuestros acompañamientos a pueblos y comunidades indígenas de Venezuela en particular y de América Latina en general. Lo que me corresponde compartir con ustedes hoy es el tema relacionado con los derechos territoriales y a los recursos naturales. Para ello, les propongo como hoja de ruta de esta presentación, primero algunos conceptos importantes para contextualizar el tema. Un segundo punto referido a los derechos territoriales en el ámbito de la gobernanza ecológica global. Nosotros queremos poner sobre la mesa un debate entre lo que son fuentes de vida y recursos naturales. Eso en el contexto, digamos, de lo que es eso que se conoce o eso que se ha dado en llamar la gobernanza ecológica global. Como tercer punto, queremos también exponer sobre la relación existente entre extractivismo, derechos territoriales y libre determinación. Un cuarto punto ya más específico sobre lo que hemos intitulado en el marco precisamente de esta convocatoria del diplomado, lo que sería la relación entre pandemia, pospandemia y derechos territoriales indígenas, haciendo énfasis con el perdón y con el permiso de los participantes de este diplomado, pero haciendo énfasis en los países amazónicos. Y finalmente, queremos un poco al trasluz precisamente de los acompañamientos, como dije al principio, que venimos haciendo a comunidades, pueblos y comunidades indígenas amazónicas y en particular en Venezuela. Para no concluir, queremos compartir con ustedes algunos elementos de políticas públicas interculturales desde abajo, como una forma y como un mecanismo de materialización de derechos territoriales. Bueno, siendo esto así, entonces hay 8 conceptos que queremos poner sobre la mesa y que queremos poner en contexto. Un primer concepto que tiene que ver con fuentes de vida, un segundo concepto que tiene que ver con gobernanza ecológica global, un tercer concepto o definición de derechos territoriales, un cuarto concepto sobre políticas públicas desde abajo, un quinto concepto sobre conflicto socioambiental, un sexto concepto sobre interculturalidad, un concepto sobre justicia ambiental y, finalmente, qué entendemos por extractivismo. Bien, sobre el concepto de fuentes de vida queremos primero mostrar este mapa. Ustedes pueden ver en todos los círculos de color verde, van a encontrar las áreas de mayor concentración de biodiversidad a escala global. En color azul van a encontrar los espacios de mayor concentración de recursos hidrocarburíferos o de combustible fósil. Y finalmente, los círculos que pueden observar son los espacios donde están la mayor concentración de fuentes de vida. Si nosotros nos situamos entre los trópicos, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, vamos a ver que entre los trópicos se encuentran las mayores franjas de concentración de biodiversidad, de fuentes de agua dulce y fundamentalmente de diversidad cultural. La mayor concentración de los pueblos indígenas
que se ubican a lo largo y ancho del mundo van a estar entre estas dos franjas. Es decir, que hay una coincidencia de lo que son las fuentes de vida con la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas a escala mundial. Los puntos rojos son los puntos donde hay bases activas de los países de la Organización del Atlántico Norte, pero eso por ahora no nos vamos a referir a ellos, sino me interesa mucho, me parece mucho más importante que hagan énfasis en los puntos azules, los puntos verdes y en los círculos que son los lugares de fuentes de agua. Entonces, un segundo concepto tendría que ver con gobernanza ecológica global. La gobernanza ecológica global se refiere a los niveles de consenso al momento del acceso a las fuentes de vida. Las fuentes de vida se ubican en espacios que de manera recurrente han venido ocupando comunidades locales, campesinas o indígenas, entre otros. Hay un proceso de ocupación ancestral y tradicional de aquellos lugares donde se encuentran las mayores fuentes de vida, y ello precisamente coadyuva entonces a lo que sería la definición de la gobernanza ecológica global. Los derechos territoriales son el conjunto de derechos reconocidos, por supuesto, reconocidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, a los pueblos indígenas y que tienen como condición las tierras, territorios y recursos para así garantizar el derecho a la vida. Ya sabemos que el derecho a la vida de los pueblos y comunidades indígenas pasa por el derecho al territorio. Esta noción, esta idea de tierras, territorios y recursos viene a ser un elemento que va a aparecer en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Las políticas públicas desde abajo son el conjunto de herramientas y mecanismos para materializar derechos reconocidos por parte de sujetos de derecho. Es decir, los destinatarios de un determinado derecho son aquellos quienes, al apropiarse, al empoderarse de un derecho reconocido, crean las condiciones para la implementación de políticas públicas desde abajo como un mecanismo para el ejercicio de esos derechos reconocidos. Conflicto socioambiental son el conjunto de intereses encontrados entre individuos, grupos o colectivos que tienen generalmente como ámbito de confrontación territorios ricos en fuentes de vida. Interculturalidad se trata entonces de puntos críticos de eslabonamiento entre dos sistemas sociales diferenciados, dos sistemas sociales diferenciados que interactúan en el contexto de un mismo ámbito territorial. También se entiende como aquellos campos o niveles de orden social donde es más probable encontrar discontinuidades estructurales basadas en diferencias de valor normativo e intereses de carácter social. Justicia social parte de la idea o principio del derecho a tener derechos, según el cual los derechos no se conceden, sino se conquistan en el marco de su apropiación permanente por parte de los destinatarios del derecho, en este caso los llamados sujetos de derecho. Si hablamos de derechos indígenas, los sujetos de derecho son, por supuesto, los pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente, extractivismo lo definimos como la explotación ilimitada de recursos naturales como principal amenaza a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. El concepto de recursos naturales choca con el de fuentes de vida propio de los pueblos indígenas, poniendo en peligro el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento y la consulta libre, previa, informada y de buena fe, entre otros derechos, por supuesto, el derecho a la vida como el derecho que va a transversalizar todo este conjunto de derechos para el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso para nosotros el tema extractivo es clave también contextualizarlo y ubicarlo en el marco precisamente de la presentación que estamos realizando. El segundo punto de mi presentación entonces tiene que ver con los derechos territoriales en el ámbito de la gobernanza ecológica global. Y aquí quiero poner en contraste, en contraposición, la idea, la noción de fuentes de vida versus la noción de recursos naturales. Y para ello entonces utilizo este esquema.
hay un modelo civilizatorio que debe emerger, que está emergiendo desde las comunidades indígenas, de las comunidades locales, de las comunidades campesinas, que se basa en las fuentes de vida, que se encuentran en sus espacios y que se confronta a un modelo de desarrollo que fundamenta su idea de progreso en la sobreutilización de recursos naturales. Y este es un modelo que tiene aproximadamente 190 años. Es decir, es un modelo que nace con la Revolución Industrial de 1830 y que cada vez más se ha venido haciendo mucho más, ha venido profundizando los niveles de expoliación, no solamente entre los seres humanos, sino fundamentalmente los niveles de explotación hacia la naturaleza. En el caso del modelo que se sustenta en las fuentes de vida, en los espacios de vida, para nosotros hay tres aspectos que son claves para comprender lo que son las fuentes de vida. Primero, el agua como una fuente de vida vital y fundamental. Segundo, el oxígeno. Y tercero, los bosques, en definitiva, donde están las mayores concentraciones de biodiversidad. En este ámbito de las fuentes de vida se desarrollan culturas y en ese contexto los derechos territoriales indígenas y las políticas públicas interculturales vienen a emerger y vienen a sentarse como una base fundamental y como en el contexto precisamente de estos espacios de fuentes de vida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que queremos nosotros poner de relieve? Lo que queremos poner de relieve es que la emergencia de un nuevo modelo civilizatorio que se contraponga al desarrollismo y a la sobreutilización de los recursos naturales y en la actualidad a la sobreutilización del combustible fósil, precisamente es el modelo que se basa y que se sustenta en las fuentes de vida, es decir, es el modelo que nuestros pueblos y comunidades indígenas nos vienen mostrando desde tiempos ancestrales y tradicionales. Este cuadro lo que intenta es poner de relieve el aumento de la temperatura a escala global como un fundamento precisamente del cambio climático, que es uno de los principales problemas, digamos, del medio ambiente que tenemos en la actualidad. Fíjense ustedes, desde 1880, es decir, desde el momento en que se comienza la utilización del combustible fósil, la revolución industrial fue en 1830, 50 años después, basada en el carbón, que es un combustible fósil, 50 años después, 1880, emerge la revolución termoindustrial, es decir, la revolución basada en la utilización del petróleo. Fíjense ustedes cómo la temperatura ha ido en aumento desde 1880 hasta el año 2000 y de ahí en adelante hasta los tiempos actuales no ha disminuido. Yo me tomé el atrevimiento abajo, como lo pueden ver en la parte baja de la pantalla, cómo todo ese aumento de la temperatura ha venido coincidiendo con los grandes conflictos existentes a escala mundial, incluyendo hoy en día la pandemia, el coronavirus, que es el gran conflicto en el cual se encuentra la especie humana y que es resultado también precisamente, en nuestra opinión, coincidimos con quienes señalan que la actual pandemia es resultado precisamente de la alteración que el hombre ha hecho sobre la naturaleza, la especie humana ha hecho sobre la naturaleza. Bien, el tercer punto tiene que ver entonces con la relación entre extractivismo, derechos territoriales y libre determinación. Y les doy un dato para el caso de Venezuela, pero lo hago extensivo para el resto de América Latina. Solo por el consumo de combustibles fósiles, Venezuela registra las más altas emisiones de CO2 por habitante en América Latina. 6.5 toneladas por habitante, superiores a las de Argentina, que es un 4.5, a las de México, que es un 3.8, Brasil, que es un 2.2, Perú, que es un 2.0 y Colombia, que es 1.6. Todos esos países tienen mayor población que Venezuela. Y en el caso de los procesos de deforestación, la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial y la Organización Internacional de la Madera Tropical señalan que entre el año 2000 y 2010
se deforestaron en Venezuela aproximadamente 280.000 hectáreas por año, lo que contribuye más de 100 millones de toneladas adicionales de CO2 por año, elevando el promedio a más de 10 toneladas por habitante. Venezuela entonces se coloca entre los 20 países más contaminantes del planeta en emisiones de CO2 por habitante. En el caso de los derechos territoriales, el artículo 1 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas nos dice que los indígenas tienen derecho, como pueblo o como individuo, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. El territorio vendría entonces a sintetizar una doble condición, la del libre desenvolvimiento de la persona humana para el caso de los pueblos indígenas y la libre determinación que está reconocido en el artículo 3 de la Declaración y en el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, que para los pueblos indígenas, en este caso la libre determinación, vendría a ser la condición determinante. Aquí observamos en este cuadro la relación entre el Convenio 119 de la Organización Internacional del Trabajo, la declaración, en qué elementos se complementa uno con otro, y aquí hay una puesta en perspectiva, el lado amarillo de la lámina, hay una puesta en perspectiva con relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo traigo simplemente para mostrar, y los invito a que ustedes de pronto hagan un ejercicio con las constituciones de cada uno de sus países a ver en qué se traducen los derechos que están reconocidos tanto en el Convenio 119 como en la Declaración en los ámbitos normativos de los respectivos países de cada uno de ustedes, de cada uno de los participantes. Y bueno, esta lámina lo que muestra es la evolución del derecho al territorio conforme a algunas sentencias de la Comisión Interamericana que, en mi opinión, cada sentencia de la Comisión viene a ser una suma adicional de reconocimiento de derechos en comparación a la sentencia anterior. Y el histórico de la evolución de estas sentencias la tenemos con el caso emblemático de los aguas Tigni en Nicaragua versus Nicaragua en el año 2001, pasando por el caso Saramaca versus Surinam en el año 2007, luego el Sacmoc-Casec versus Paraguay en el año 2010, el Chitainec y otros versus Guatemala y Sarayaku versus Ecuador en el año 2012, y finalmente el caso de la asociación La Cajonat versus Argentina, recientemente, la sentencia más reciente de la Corte Interamericana en materia de derechos territoriales del año en curso. Este cuadro lo voy a pasar, ustedes lo pueden revisar con calma, hace una pequeña descripción de cada uno de los casos que mencioné anteriormente, pero sí me voy a detener rápidamente en el alcance del derecho al territorio para los pueblos indígenas desde la perspectiva de la última sentencia de la Corte, Asociación La Cajonat versus Argentina del año 2020. Primero, lo que se garantiza en esta sentencia es el derecho humano a la propiedad comunitaria indígena. Derecho humano a la propiedad comunitaria indígena, un derecho fundamental y que viene a transversalizar entonces el conjunto de derechos que se le reconoce a los pueblos indígenas en el ámbito internacional y ahora a través de esta jurisprudencia tan importante. El derecho a la alimentación como un derecho también fundamental, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y finalmente el derecho a la identidad cultural. Fíjense ustedes que todos estos derechos que son reconocidos en la última sentencia de la Corte transversaliza lo que sería el derecho al territorio de los pueblos indígenas. El alcance entonces del derecho al territorio para los pueblos indígenas es, primero, el ejercicio de otros derechos concurrentes, tal cual como nos lo expresa la sentencia de la Corte Interamericana, la última sentencia de la Corte, el derecho al uso de la tierra, territorios y recursos, tal cual como es reconocido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el derecho a la gestión territorial y, finalmente, el derecho a la administración territorial. La relación entre extractivismo, derechos territoriales y libre determinación nos señala, nos reafirma que donde hay mayor extractivismo hay mayor impacto sobre la naturaleza y en consecuencia
hay mayor impacto sobre los territorios ancestrales y tradicionales indígenas, poniendo en grave peligro el derecho al territorio y a la libre determinación, y es la constante con la cual nos encontramos en estos momentos, no solamente en los países amazónicos, sino en el resto de los países de América Latina y en general a escala global. Bien, pasemos al cuarto punto, la relación entre pandemia, pospandemia y derechos territoriales indígenas, con énfasis en los países amazónicos, y de nuevo pido disculpas a los participantes por hacer énfasis en los países amazónicos, pero es mi área de trabajo y de acompañamiento, así que les pido que me comprendan en ese sentido. Primero, la Amazonía es una enorme extensión territorial, 6 millones de kilómetros cuadrados. Esa línea amarilla que ustedes pueden ver les da cuenta de los países, 9 países amazónicos, incluyendo un país, un departamento de ultramar, en este caso de Francia. Desde el punto de vista cultural y biológico, la región amazónica es una de las regiones de las más megadiversas del planeta. Estamos hablando de 33 millones de habitantes, incluyendo 385 pueblos originarios y aproximadamente 22 pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas amazónicos es de alerta y de una enorme preocupación a escala regional y a nivel global. Se están hablando de 6.996 casos confirmados, estamos dando cuenta de 629 fallecidos y de aproximadamente 93 pueblos y nacionalidades que están siendo afectadas por la pandemia. ¿Cuáles son las acciones urgentes? Pensamos que se deben contar con componentes interculturales para la aplicación e implementación de protocolos de acción en territorios y comunidades indígenas. Deben ser propuestos desde las comunidades indígenas y a partir de su cosmovisión para afrontar el COVID-19 desde un enfoque intercultural, toda vez que los pueblos indígenas se encuentran permanentemente sometidos a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Cada protocolo de actuación debe dar cuenta de las especificidades del pueblo y de la comunidad indígena, así como de su cultura y su territorio. Los estados amazónicos deben de abstenerse de seguir dictando medidas ejecutivas a través de iniciativas legales en desmedro de la Amazonía y de los territorios indígenas. Debe haber una moratoria a todos los proyectos extractivos en la Amazonía. Debe de avanzarse, procurarse, implementarse medidas cautelares y de protección a los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos, y deben de implementarse medidas cautelares de protección a los líderes indígenas y ambientalistas, así como a sus organizaciones. Debe exigirse a los estados amazónicos disponer de mecanismos de control, protección territorial, conjuntamente con los pueblos indígenas en áreas indígenas para evitar la expansión del COVID-19. Debe informarse debidamente, de ser posible en idiomas nativos, de los impactos del virus en las comunidades indígenas y demás iniciativas de salud, implementando mecanismos de atención sanitaria con pertinencia cultural. Deben desarrollarse procesos de consulta previa, informada y de buena fe, así como de consentimiento fundamentado para las ayudas humanitarias y en general para cualquier otra iniciativa a implementar en los territorios indígenas. Y finalmente, debe exhortarse a los estados amazónicos a reconocer los territorios de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, sobre todo de los pueblos más expuestos a las epidemias por las actividades extractivas, tal como lo prevén los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por la mayor parte de los países amazónicos, e incluso debe avanzarse en la inmediata demarcación, titulación de los territorios en el marco de una declaratoria y medida de gracia en favor de estos sujetos de derechos por ser más vulnerables y en situación de riesgo ante el acecho del COVID, declarando los territorios indígenas libres de pandemia y espacios de paz y no violencia. Finalmente, para no concluir y para dejar en todo caso un conjunto de ideas sobre la mesa,
pensamos que es necesario el impulso de políticas públicas interculturales desde abajo, desde las propias comunidades, como una forma de materialización de derechos territoriales, en este caso de derechos reconocidos. Primero, a través de la construcción de agendas de diálogo interculturales para la transformación de los conflictos socioambientales. Segundo, a través de la puesta en práctica de procesos de demarcación y de autodemarcación que se sostengan en planes de vida indígenas, planes de vida como políticas públicas desde abajo definidos desde las comunidades y como expresión de reivindicación del derecho al territorio. Y finalmente los planes de vida también como una expresión de lo que es la dinámica territorial del pueblo, de una comunidad indígena en particular, a través de lo que se conoce como la etnocartografía. Figuras de protección, impulso de figuras de protección de territorios indígenas fundamentadas en procesos de negociación intercultural para la transformación de los conflictos socioambientales y finalmente entonces planes de vida indígenas a través de la gestión territorial de las zonas indígenas, las áreas protegidas, de ordenamientos consuetudinarios territoriales indígenas y de zonificaciones de acuerdo a los usos y costumbres. Muy agradecido de nuevo por la invitación y espero entonces cualquier pregunta que tengan a bien hacer cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y me despido con una expresión del pueblo Yucpa de Venezuela, Coxcro Patume.